Piensa por un instante cuánta de tu energía se desvanece a diario al obsesionarte con lo que los demás piensan de ti. Cuánto de tu existencia se moldea no por tus propias decisiones, sino por el miedo al juicio, al rechazo o a ser malinterpretado. Imagina que pudieras escapar de esa atadura invisible. Si finalmente pudieras avanzar sin la carga de las opiniones ajenas asfixiando tus elecciones. Hoy iniciamos una travesía hacia una de las verdades más liberadoras y a la vez inquietantes. A nadie le importas tanto como supones. Y esta revelación, lejos de ser desoladora, tiene el poder de emanciparte de maneras que jamás habrías concebido. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación que descubriremos juntos es la más contundente de todas. Antes de proseguir, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores, pensadores y exploradores. Suscríbete al canal, dale un me gusta y comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu participación ayuda a difundir estas ideas y a mantener vivo este espacio. Y te prometo esto, lo que exploraremos hoy puede alterar para siempre la forma en que te percibes a ti mismo, a los demás y al mundo. Comencemos enfrentando una realidad que la mayoría evita. El foco de atención que crees que te ilumina, casi siempre, simplemente, no existe. Los psicólogos lo denominan efecto foco. Investigaciones de la Universidad de Cornell demostraron que la gente sobreestima drásticamente cuánto los demás notan sus acciones, errores o apariencia. Derramas café en tu camisa, te tropiezas al hablar, publicas algo en línea e instantáneamente te arrepientes. Crees que el planeta entero te observa y te sentencia. Pero la verdad es que la mayoría está demasiado inmersa en sus propias batallas, ansiedades e inseguridades como para preocuparse por las tuyas. Sartre lo comprendió a fondo en su obra El ser y la nada. Él describe la mirada del otro como una fuerza capaz de aprisionarnos. Cuando imaginamos que alguien nos mira, repentinamente nos sentimos reducidos, cosificados, definidos no por nuestra esencia, sino por su percepción. Esa mirada supuesta nos convierte en rehenes de la opinión. Sin embargo, Sartre también recalcó que esta trampa es una elección propia. Porque si la existencia verdaderamente precede a la esencia, entonces nos corresponde a nosotros definirnos, más allá de esa mirada. Somos libres, incluso cuando tememos la libertad. Piénsalo. ¿Cuántas veces has silenciado tu propia voz solo para evitar una vergüenza? ¿Cuántas veces te has puesto algo, has dicho algo, o incluso has buscado algo, no porque realmente lo desearas, sino porque creíste que complacería a otros? ¿Cuánto de tu vida es auténticamente tuyo? Esta es la incómoda pregunta que Sartre nos obliga a confrontar. Aquí reside la paradoja. Crees que te observan y te juzgan, pero a la vez ni siquiera existes en sus mentes con la nitidez que supones. Ellos están viviendo sus propios dramas. Están ensayando sus propias inseguridades. Les preocupa cómo los ves tú. Cada uno está encerrado en su propia perspectiva, en su propia conciencia. Nadie está realmente tan centrado en ti como piensas. Esta verdad puede ser aterradora, porque si a nadie le importa de verdad, ¿qué te da estabilidad entonces? Si la aprobación ajena no importa, ¿dónde encuentras sentido? Ahí es donde la libertad entra en escena. Si ya no vives para la mirada imaginada de otros, puedes finalmente vivir según tus propias decisiones, tu propia verdad. Puedes elegir proyectos que te sean significativos, relaciones que resuenen contigo y una forma de ser que refleje tu yo auténtico. Pero no nos apresuremos. Primero, necesitamos sentirnos incómodos. Sartre dijo célebremente que la existencia precede a la esencia. Lo que quiso decir es que no nacemos con una identidad fija. Somos arrojados a la existencia y luego nos corresponde a nosotros crearnos. Pero aquí está la trampa. La mayoría evita esta responsabilidad escondiéndose detrás de lo que Sartre llamó mala fe. Fingimos que nuestras elecciones no son realmente elecciones, que simplemente estamos obedeciendo a la sociedad, la tradición
o las expectativas. Esto les permite eludir la responsabilidad y culpar a otros por su infelicidad. Y en el corazón de esta mala fe está la obsesión por lo que piensan los demás. Pregúntate ahora, ¿de qué maneras estás viviendo con mala fe? ¿En qué áreas de tu vida finges no ser libre? ¿Te aferras a la idea de que tu vida debe ser moldeada por otros, por sus opiniones, por sus juicios? ¿Qué sucedería si aceptaras que simplemente no les importas tanto como crees? Imagina las posibilidades. Imagina entrar en una habitación sin esa voz interior susurrando que te están juzgando. Imagina expresar tus ideas sin el miedo al ridículo. Imagina perseguir tu pasión sin el cálculo constante de si los demás lo aprobarán. Esto no es solo una fantasía. Es el comienzo de un cambio radical en la conciencia. Sartre creía que la libertad era tanto un regalo como una carga. El regalo es que no nos define nadie más. La carga es que no podemos evadir la responsabilidad de en quién nos convertimos. Comprender que a nadie le importa verdaderamente tanto como suponemos es liberador, pero también implica encarar el peso de la autonomía. Y esta es la promesa que te hago. A medida que avancemos en este recorrido, descubrirás que lo que parece una revelación dura es, de hecho, una de las mayores fuentes de fortaleza y empoderamiento. En la siguiente sección, exploraremos cómo convertir esta comprensión en tácticas prácticas para vivir con más autenticidad, audacia y una paz interna más profunda. Pero antes de llegar a eso, quiero que reflexiones detenidamente. ¿Qué aspecto de tu vida vivirías de forma diferente si realmente creyeras que nadie te está observando? Medita bien sobre esto. Si a nadie le importas tanto como piensas, ¿por qué sigues colocando sus opiniones imaginadas en el centro de tu existencia? Esta es la contradicción que Sartre nos insta a enfrentar. Vivimos como si los demás fueran los jueces de nuestra existencia, pero en el fondo, están demasiado absortos en sus propias preocupaciones para prestarnos atención. Reconocer esto es el primer peldaño hacia la emancipación. Sin embargo, el segundo peldaño es aprender a vivir de otra manera una vez que lo aceptas. El filósofo Epicteto, mucho antes que Sartre, enseñó que la libertad se logra cuando dejamos de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Los juicios de otros les pertenecen a ellos, no a nosotros. Si alguien te ridiculiza, si alguien te malinterpreta, esa reacción dice más sobre esa persona que sobre ti. Los estoicos sabían que la serenidad solo podía encontrarse al dominar lo que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Esta enseñanza se alinea perfectamente con la exigencia de responsabilidad de Sartre. Una vez que admites que los demás no te observan tanto como crees, puedes redirigir esa energía hacia adentro y empezar a forjar la vida que genuinamente deseas. Piensa en esto. ¿Cuántos sueños se han desvanecido por el temor al ridículo? ¿Cuántos libros jamás se escribieron? ¿Cuántos negocios nunca se iniciaron? ¿Cuántas relaciones nunca se buscaron simplemente por la preocupación de lucir torpe? Si permites que la mirada ajena determine tu rumbo, estás viviendo lo que Sartre denominó una existencia inauténtica. Te conviertes en un actor interpretando un papel, no el autor de tu propio guión. Pregúntate ahora, ¿eres el creador de tu vida o simplemente un personaje en la obra de otro? Cuando tomas decisiones, ¿sientes que nacen de tus auténticos anhelos o son estrategias para obtener aprobación, para evitar la crítica, para mantenerte oculto en la comodidad del conformismo? Esta es una introspección dolorosa, pero también necesaria, porque solo al reconocer los grilletes puedes empezar a romperlos. Existe un intrigante fenómeno psicológico conectado con esto. Las investigaciones indican que la mayoría de las personas tienden a sobreestimar la durabilidad del juicio social. Podrías pensar que si te avergüenzas en público, ese recuerdo te perseguirá para siempre. Sin embargo, los estudios revelan que los observadores olvidan rápidamente.
Están tan enfrascados en sus propias vidas que tus tropiezos se desvanecen casi al instante de sus mentes. El peso que cargas durante años es a menudo un espectro que solo existe en tu imaginación. Contempla la liberación que encierra esta verdad. Si los demás olvidan, ¿por qué te castigas interminablemente por pequeñas imperfecciones o momentos incómodos? ¿Por qué permitir que la vergüenza resida sin costo en tu alma cuando nadie más está llevando el registro que imaginas? Cuando te percatas de esto, desbloqueas una valentía más profunda. La valentía de intentar, de fallar y de levantarte de nuevo. Sartre sostenía que estamos condenados a ser libres. Pero condenado no significa sentenciado a la perdición. Significa que la libertad es ineludible. No puedes evadir la responsabilidad de elegir. Cada vez que te abstienes de actuar por temor a lo que otros podrían pensar, sigues tomando una decisión. Una decisión de evitación. Una decisión de negación. Una decisión de mala fe. La cuestión es, ¿quieres usar esa libertad para esconderte o quieres usarla para crear? Imagina por un momento una vida donde tus elecciones no estuvieran dictadas por el consejo invisible de jueces en tu cabeza. Imagina despertarte cada mañana y preguntar no ¿qué pensarán de mí?, sino ¿qué crearé hoy? ¿Qué perseguiré que sea importante para mí? El cambio es sutil pero profundo. Es la distinción entre vivir como un prisionero y vivir como un artista de la existencia. Pero seamos claros, vivir auténticamente no implica rechazar la sociedad ni rehusar todas las relaciones. Sartre mismo reconoció que el otro es parte de nuestra existencia. No podemos borrar la mirada por completo, ni deberíamos. Las relaciones, las comunidades y las conexiones otorgan significado y profundidad a nuestras vidas. El problema surge solo cuando entregamos nuestra libertad a esa mirada. Cuando nos definimos únicamente a través de los juicios imaginados de los demás, vivir auténticamente significa equilibrar la presencia del otro con la responsabilidad de la autocreación. Así que aquí tienes un ejercicio práctico para reflexionar la próxima vez que te sientas paralizado por el temor a lo que alguien pensará. Haz una pausa y pregúntate: ¿y si a ellos no les importa en absoluto? Desarrolla ese escenario. Considera tu error o el riesgo que tomaste. Luego, piensa en lo rápido que se desvanecerá de la memoria de los demás. Percibe cómo cambia el peso. Observa cuánta energía se libera al dejar de obsesionarte con esa quimera de un juicio constante. Permíteme compartir contigo una reflexión de Viktor Frankl, un individuo que padeció sufrimientos inimaginables para la mayoría de nosotros. Él afirmó que la libertad suprema radica en la capacidad de elegir nuestra actitud en cualquier situación. Si esto es cierto incluso en las circunstancias más sombrías, entonces es indudablemente aplicable en el escenario cotidiano. Si nadie te presta tanta atención como crees, tienes la libertad de elegir, de actuar, de vivir. Ahora, te pregunto directamente: ¿qué anhelo has sepultado por miedo al qué dirán? ¿Qué pasión has acallado por temor a la desaprobación? Escríbelo en los comentarios. Compártelo. Sácalo a la luz. Este simple acto puede ser el primer paso para reconquistar tu autonomía. Y ten presente esto: la vida es breve, y cada instante que dedicas a preocuparte por juicios imaginarios es un momento sustraído a tu verdadera esencia. Vivir con autenticidad es negarse a ese robo. En la siguiente sección, profundizaremos en las repercusiones de esta perspectiva. Iremos más allá de la libertad, hasta la propia concepción del significado. Porque una vez que asumes que nadie se preocupa tanto por ti como supones, surge la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Esa, como nos recuerdan Sartre y numerosos pensadores, es la interrogante fundamental, y su respuesta puede transformarlo todo. Reflexiona sobre esto. Si a nadie le importas tanto como piensas, el escenario está despejado. Te encuentras en el centro de tu propia existencia. Y la pregunta que ahora arde no es qué pensarán de mí, sino ¿qué haré con mi libertad?
Esta es la sobrecogedora y excitante realidad que Sartre nos presentó. La libertad sin propósito puede sentirse como un vacío, pero la libertad asumida con responsabilidad se convierte en el lienzo sobre el que pintas tu vida. Mucha gente teme este vacío. Prefieren vivir bajo la ilusión de la crítica externa porque les confiere una dirección. Si la sociedad te define, si otros dictan tu función, puedes eludir el pesado encargo de decidir por ti mismo. Por esta razón, Sartre acusó a tantos de vivir de mala fe. Se aferran a roles, identidades y expectativas no porque reflejen su ser, sino porque les evita confrontar la vertiginosa apertura de la libertad. Pero la verdad es esta. Cuando dejas de inquietarte por lo que opinan los demás, te ves forzado a enfrentar la materia prima de tu existencia. ¿Qué valoras? ¿Qué deseas? ¿En quién anhelas convertirte? Estas indagaciones no son cómodas, pero son el inicio de la autenticidad. Reparemos en el significado. Sartre rechazó la noción de un destino preestablecido. Sostuvo que la vida carece de un sentido intrínseco hasta que nosotros lo creamos. Para muchos, esto suena desolador, pero detente un instante. ¿No es mucho más empoderador saber que no estás atado a un guión escrito antes de tu nacimiento? No estás cautivo en un papel que no elegiste. Eres libre de inventar, de modelar, de decidir. Esto no es desesperación, es emancipación. El psicólogo Rollo May, influenciado por el pensamiento existencialista, explicó que la ansiedad es el precio de la libertad. Cuando ya no nos apoyamos en autoridades externas para definirnos, sentimos el temblor de la incertidumbre. Sin embargo, es justamente este temblor lo que indica crecimiento. Imagina escalar una montaña. Tus piernas tiemblan, te falta el aliento, pero cada paso ascendente amplía tu horizonte. De manera similar, la ansiedad de la libertad es la puerta a una visión superior. Ahora, conectemos esto con nuestro mundo contemporáneo. Nunca antes en la historia hemos estado tan conscientes de las opiniones ajenas. Las redes sociales magnifican la observación. Cada publicación, cada imagen, cada comentario parece una audición para buscar aprobación. Pero detente y reflexiona. ¿Con qué frecuencia deslizas el dedo por interminables feeds, prestando atención a otros por una fracción de segundo antes de seguir? Así es precisamente como los demás te perciben. Fugazmente, temporalmente, olvidados tan pronto como aparecieron. El supuesto escenario del juicio es poco más que un borrón de miradas distraídas. Sabiendo esto, ¿por qué otorgar tanto peso a algo tan efímero? En lugar de desperdiciar tu libertad en la incesante búsqueda de validación, ¿qué tal si la invirtieras en la creación? Piensa en los artistas, filósofos e innovadores que dejaron su huella en el mundo. ¿Crees que estuvieron exentos de críticas? Por supuesto que no. El propio Sartre fue objeto de burla, resistencia y malentendidos. Sin embargo, no doblegó su existencia para acallar esas voces. En cambio, eligió escribir, crear, expresarse. Y al hacerlo, modeló el panorama intelectual de todo un siglo. El mismo principio se aplica a ti, aunque a menor escala. Tu vida es tu proyecto. Cada día la estás escribiendo, modelando, creando. El temor al juicio te arrebata la pluma. Pero cuando recuerdas que nadie lleva realmente la cuenta, la pluma vuelve a ti. ¿Qué relato anhelas contar? Permíteme ilustrarlo con un ejemplo. Imagina que ingresas a una sala repleta de desconocidos. Te asalta el nerviosismo. Tu mente se acelera. ¿Qué pensarán de mí? ¿Pareceré ridículo? ¿Será este mi lugar? Sin embargo, modifica tu perspectiva por un instante. Cada una de esas personas está librando el mismo diálogo interno consigo misma. No están absortas en ti. Están absortas en su propia inseguridad. La ironía reside en que todos están atrapados en su temor a ser observados. Pero en realidad, nadie está observando verdaderamente. Los barrotes de la prisión existen solo en la mente. Entonces, te pregunto,
Si esos muros son imaginarios, ¿por qué no traspasarlos? ¿Por qué no vivir con audacia, sin excusas, con autenticidad? ¿Por qué no perseguir aquello que enciende tu alma, sabiendo que la mirada que temes no es más que un espejismo de tu propia fantasía? Viktor Frankl, cuya filosofía se forjó en el horror de los campos de concentración, escribió que el sentido no se encuentra en la comodidad, sino en la responsabilidad. Creamos significado al decidir cómo respondemos a los desafíos que se nos presentan. Incluso el sufrimiento puede volverse significativo cuando lo abordamos con coraje y propósito. Si esto es cierto en las condiciones más sombrías, entonces sin duda es cierto en las luchas cotidianas de nuestras vidas. Y aquí reside el reto. Da un paso esta semana que exprese tu ser auténtico, aunque resulte arriesgado. Pronuncia la verdad que has guardado. Inicia el proyecto que has pospuesto. Comparte tu pasión sin filtrarla a través de las opiniones imaginarias de los demás. Luego, observa qué sucede. Probablemente descubrirás que la tormenta de juicio que temías nunca llega. La audiencia que creías que te observaba permanece en silencio. Y en ese silencio escucharás algo distinto. Tu propia voz, firme y clara. Pero esto no termina aquí. Hay una verdad aún más profunda, aquella que prometí desde el inicio. Una verdad más poderosa que todas las demás. No se trata solo de que a nadie le importas tanto como crees. Radica en que esta misma ausencia de juicio puede abrir la puerta a un amor y una conexión radicalmente distintos. Porque cuando ya no necesitas que otros te definan, finalmente eres libre para encontrarte con ellos tal como son, sin temor, sin máscaras. Y hacia allá nos dirigimos. En la parte final desvelaremos cómo esta comprensión conduce no solo a la libertad, sino también a un nuevo entendimiento de la conexión, el propósito y quizás la verdad más profunda que Sartre insinuó, pero nunca resolvió por completo. Permanece conmigo hasta el final, porque la última revelación es la que verdaderamente puede transformar tu manera de verte a ti mismo y al mundo. Así llegamos hasta aquí. Partimos de una verdad sencilla, pero inquietante. A nadie le importas tanto como crees. Exploramos el peso del juicio imaginado, la ilusión del protagonismo y la libertad que nace cuando dejamos de vivir como prisioneros de las miradas ajenas. Nos enfrentamos a la angustia de la responsabilidad, al desafío de forjar un propósito y al valor necesario para vivir con autenticidad. Pero ahora debemos adentrarnos en la revelación más poderosa de todas, esa que te anuncié desde el comienzo. ¿Qué pasaría si el hecho de que nadie te observa con la intensidad que supones no fuera una condena, sino una bendición? ¿Y si esta constatación pudiera llevarnos no solo a la libertad, sino también a una forma de conexión y cariño inédita, más honda, más veraz y desprovista de artificios? Reflexiona sobre esto. Si ya no eres esclavo de los juicios ficticios de los demás, entonces no necesitas interpretar un papel. No tienes que usar disfraces ni asumir personajes. Puedes relacionarte con los demás no como actores en un escenario compitiendo por la aprobación, sino como seres humanos que comparten el enigmático viaje de la existencia. Sartre, aunque a menudo se le considera un filósofo del desasosiego, vislumbró esta posibilidad. Si bien describió la libertad como una carga, también dejó espacio para la noción de que, en nuestra libertad, podemos elegir la solidaridad, podemos optar por la conexión, podemos decidir acoger al otro no como un censor, sino como un compañero. Cuando abandonas la obsesión por cómo te perciben, algo trascendental ocurre. Comienzas a ver a los demás. Los ves de verdad, no como jueces ni como espejos que reflejan tus inseguridades, sino como individuos que cargan sus propias batallas, miedos y esperanzas. Empiezas a comprender que, así como nadie te observa con la atención que imaginas, ellos también se sienten invisibles, inauditos, desapercibidos. Y de este reconocimiento surge la compasión. Esta es la verdad más profunda. Darse cuenta de que a nadie le importa te libera del temor, pero también despierta tu capacidad para preocuparte por los demás.
Porque cuando dejas de exigir que otros te validen, te liberas para ofrecer presencia genuina, atención y amor. Dejas de preguntarte ¿qué pensarán de mí? Y empiezas a preguntar ¿quiénes son realmente? ¿Qué llevan consigo? ¿Cómo puedo encontrarlos sin máscaras, sin fingimientos? El filósofo Martin Buber habló de esto en su obra Yo y tú. Describió dos formas de relacionarse, una superficial, transaccional, donde los demás son tratados como objetos, cosas para ser juzgadas, utilizadas o temidas. El otro encuentro genuino es donde nos encontramos con el prójimo como un tú, una presencia tan real como la nuestra. Según Bowa, es aquí donde lo sagrado se manifiesta. Es en el espacio que emerge entre dos seres auténticos donde se revela algo superior. Imagínese vivir de esta manera. Imagínese adentrarse en una conversación no preocupado por su apariencia, sino totalmente atento a la persona que tiene delante. Imagínese amar sin la necesidad de aprobación, escuchar sin el filtro de la inseguridad, establecer conexiones sin la sombra de la actuación. Aquí es donde la libertad se convierte en compasión, donde la autoemancipación se transforma en una humanidad compartida. Y aquí reside la paradoja. Cuando deja de preocuparse tanto por lo que piensan los demás de usted, en realidad se vuelve más cautivador, más magnético, más genuino. La gente se siente atraída por la autenticidad porque es algo muy escaso. En un mundo donde todos están interpretando un papel, aquel que se atreve a ser fiel a sí mismo se convierte en un faro en la oscuridad. Y esa luz no brilla buscando atención, brilla simplemente por existir. Ahora deseo dejarles con una reflexión final. Un día su vida llegará a su fin. Las opiniones que temía, los juicios que se imaginaba, la atención que creía tener sobre usted, nada de eso importará. Lo que sí importará es si vivió con autenticidad, si dio sentido a su existencia, si amó profundamente, si dejó una huella de verdad en un mundo a menudo nublado por las ilusiones. Sartre escribió una vez que la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. No puede controlar el hecho de que la existencia es frágil, que la vida es incierta, que otros pueden malinterpretarlo, pero sí puede controlar lo que hace con esa verdad. Puede vivir escondiéndose o puede vivir creando. Puede existir con miedo o puede existir con libertad. Puede aferrarse a máscaras o puede permanecer sin disfraz, atreviéndose a ser visto tal como es, incluso si la mayoría de las veces nadie está realmente observando. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el meollo del asunto. La vida no es una actuación para otros, es una creación para usted mismo, y un regalo que puede ofrecer a quienes se cruzan en su camino. La libertad que temía se convierte en el cimiento de la autenticidad. La soledad que le aterraba se transforma en el terreno de la compasión. La constatación de que nadie se preocupa por usted tanto como cree se convierte en la puerta de entrada a la verdad más profunda, que en su libertad tiene el poder de cuidarse a sí mismo, a los demás y a la vida misma. Así que, al finalizar este recorrido, lo invito a llevarse esto consigo. Deje de preocuparse tanto por nimiedades. Salga de la prisión del juicio imaginario. Retome la pluma y escriba su propia historia. Viva con autenticidad, ame con profundidad, cree con audacia. Porque, al final, el único fracaso verdadero es haber existido sin haber vivido realmente. Y ahora les devuelvo la pregunta. ¿Qué hará con su libertad? ¿Cómo vivirá sabiendo que la mirada que temía nunca estuvo realmente allí? Comparta su reflexión a continuación y continuemos este diálogo juntos. Recuerde, nadie lo observa tan de cerca como cree. Así que viva no para su mirada, sino para su verdad. Y en esa verdad, quizás descubra la libertad más poderosa de todas. Gracias por su atención.